carta a los Romanos, capítulo 3. Téngalo abierto, hermano, del versículo 21 al 31 para tener un buen contexto. Sin embargo, el día de hoy vamos a estar poniendo nuestra atención en el versículo 25 y 26. Antes de comenzar, hermano, quiero comenzar con una ilustración. ¿Por qué la iglesia cristiana evangélica desde tiempos memorables, desde los antiguos tiempos, hacemos tanto alarde y por qué celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte? ¿Por qué los cristianos es lo más grande que tenemos en nuestro Señor? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué enfatizamos a cada momento la salvación? Hermanos, se cuenta la historia de cierta persona que estaba en una casa que estaba en llamas y estaba destinada a morir. Pero llegó otra persona, se metió a las llamas, sacó a aquella persona y se quedó aquella persona, el que rescató, el rescatista, más bien dicho, se quedó ahí por amor al que estaba dentro. El que estaba dentro era un hijo de esta persona. Y esta persona murió calcinada, murió carbonizada. Bueno, eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros tendríamos que haber pagado por nuestros pecados. Y como decíamos el miércoles pasado, la salvación es gratis. Es el regalo gratuito de Dios. Pero para Dios no fue de gratis. A Cristo le costó hasta la última gota de su sangre. Para usted y para mí es de gratis, pero el Padre pagó un precio demasiado alto. Esta poderosa ilustración, hermano, refleja cómo el pecado nos atrapa en un peligro mortal. Si los creyentes estuviéramos conscientes de lo que realmente es el pecado en nuestra vida, pecaríamos menos. Y esta ilustración, hermano, nos enseña cómo el pecado nos atrapa en un peligro mortal y cómo Cristo, por amor puro, como aquella madre, ¿verdad?, rescatando a su hijo, muere carbonizada. Así Cristo se entregó en la cruz para rescatarnos del juicio eterno y darnos salvación. Y cuando usted y yo, hermano, vemos esta historia de esa forma, entonces reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros. Aquella casa en llamas representa el pecado y la condición humana, que es lo que venimos hablando desde el capítulo 1 al capítulo 3 en la carta a los Romanos, mi amado hermano. Una condición humana separada totalmente de Dios, la cual nos ha llevado al ser humano a través de la historia a la destrucción. En la carta a los Romanos vemos cómo el hombre dice, cómo la Biblia dice que el hombre literalmente no busca a Dios, como el hombre en su naturaleza, viendo la creación, viéndolo cómo Dios se manifiesta, no quisieron creer en él. Así lo dice la carta a los Romanos. ¿Está de acuerdo conmigo? Aquel joven atrapado, aquella persona atrapada en aquella casa, hermano, llena en llamas. Somos cada uno de nosotros incapaces de escapar por nuestra propia cuenta. No podemos escapar de esa casa en llamas. Del pecado nadie aquí puede escapar. Si se recuerda, hermano, poníamos el ejemplo del más joven hasta el más grande de los que estamos aquí. Y poníamos el ejemplo de Mateo y de algunos hermanos que ya pasan varios abriles ya, hermano. Todos estamos allí. Todos estamos en pecado. El rescatista, nuestro Señor Jesucristo, hermano, nuestro Señor dejó su gloria para entrar, amado hermano, en nuestra realidad y pagar el precio máximo por cada uno de nosotros. Y así como alguien moría quemado, calcinado, aquella madre muriendo calcinada, carbonizada,
para salvar a quien más amaba, Jesús sufrió la muerte en nuestro lugar para darnos vida eterna. La carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Juan capítulo 15, versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y es lo que Cristo hizo por nosotros. Es lo que Cristo hizo por ti. Ahora, vamos a la lectura de la palabra del Señor, porque sé que más de algunos dicen: bueno, ¿y este maestro viene a hablar de historias o viene a hablar de la Biblia? Y está bien, hermano, hay que ser acucioso siempre a la hora de escuchar la palabra de Dios. No hay que decir amén a todo, hermano. Usted escuche la palabra. Si el que está aquí parado está enseñando la palabra, amén, amén, amén. Y si no, como decía el doctor Bertrand, si no, zámpele una pedrada. Si el que está predicando aquí, decía, dice que Cristo no es Dios, y decía la palabra que acabo de decir. Bueno, dice ahí sentaditos, hermano, dice la palabra del Señor, leo para ustedes. Pero ahora, pero, lo decíamos hace algunos miércoles, este es de los benditos peros que encontramos en la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y terminemos con el 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Vamos a orar. Eres bueno, Señor, damos gracias por tu bondad. Esta noche, Padre, queremos primeramente pedirte el perdón de nuestras faltas y pecados. Tú conoces, Señor, cuán pecadores somos. Ofendemos, Señor, tu santidad con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestras acciones, con todo, Señor. Perdónanos y ayúdanos a reflejarte más. Nos cuesta, Señor. Tenemos una naturaleza que nos arrastra, que se inclina hacia el pecado, pero ayúdanos, Espíritu Santo, que nuestro Señor crezca y nuestra carne mengue, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, convéncenos de justicia, de juicio y de pecado. Y, Señor, quita todo estorbo que nos robe la atención de tu bendita, preciosa y soberana palabra. Que no sea yo quien hable, sino que sea tu palabra hablando a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. El versículo 25 y 26, que es en los que nos vamos a detener un momento ahora, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Otra versión dice de la siguiente manera: Dios hizo que Cristo, oiga esto, al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quiso Dios demostrar su justicia y mostrar que si pasó por alto los pecados de otro tiempo, fue solo por su paciencia, y que Él, siendo justo, también en el tiempo presente declara justos a quienes creen en Jesús. ¿Cuántos creemos en Jesús? Y veamos, hermano, que el texto nos habla de que la sangre, hermano, es de esa sangre nos habla a cada uno de nosotros. La carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón. O sea, hermano, que la vida de Jesucristo fue entregada, como ya lo sabemos, y encontramos en estos versículos
el punto principal, hermano, la sustancia misma de la teología, como la llamaba el gran reformador Juan Calvino. Este hombre pensaba que probablemente no hay en toda la Biblia otro pasaje que destaque más profundamente la justicia de Dios. ¿Cuál? Cuando dice a quien Dios puso. ¿A quién puso Dios? A nuestro Señor Jesucristo. Dios puso al Hijo ahí, hermano, y lo puso por firmas y joyas como nosotros. Hermano, yo creo que si el creyente, si nosotros como creyentes estuviéramos conscientes a plenitud de lo que Cristo ha hecho por nosotros, créame que las cosas cambiaran, fuera diferente. Nuestra vida cristiana sería otra. Y aquí podemos ver, podemos apreciar, hermano, cómo a Dios, hermano, cómo Dios es el único arquitecto de la salvación. Solo Cristo salva. No salva el rótulo, no salva portarme bien, no salva hacer buenas obras, no me salva hacer, no. Entonces quiere decir que podemos hacer todo lo que queramos. No, yo no he dicho eso, no es achambroso. No, yo no he dicho eso. Ese es el fruto de personas que son salvas, que perseveran en el camino del Señor, que aman la palabra del Señor, que verdad, sí, de vez en cuando oye allí la cuchupa, pero pone sermones y va en el carro y mejor pone el sermón y hace esto y busca y ama al Señor. Y es Él quien puede salvarnos ahora. Es Él quien te puede salvar hoy. Y yo sé, hermano, que cualquiera puede decir, el pastor, ¿por qué predica tanto de esto, de salvación? Hermano, ¿tú crees que todos los que estamos aquí somos salvos? ¿Seremos salvos todos los que estamos aquí? Y mire que somos pocos los que estamos aquí. Estoy seguro que no pasamos ni de 100 personas. ¿Seremos salvos todos? No, pero es que estaba en la iglesia. Eso no tiene nada que ver. No, pero servía en un ministerio. ¿Y? Yo les he contado, ¿verdad? BTK, uno de los mayores asesinos seriales en Estados Unidos. Líder de jóvenes era, así que a los líderes de jóvenes hay que desconfiar de los líderes de jóvenes. Bueno, lo digo por mí porque yo fui muchos años pastor de jóvenes. Y era líder de jóvenes y amaba a la gente y la gente lo amaba y era un hombre que aparentaba. Y yo sé que tú podrás decir, ay pastor, pero ¿por qué no hablar de otra cosa? Hermano, porque no te has dado cuenta que el pecado es el peor problema que tú tienes. El problema que tú tienes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu novio, tu novia, en el trabajo, los problemas económicos que tú tengas. Sí, son problemas duros, difíciles. Pero ninguno como el pecado que nos aleja de Dios. Ese es el peor problema que tú y yo tenemos. ¿Está conmigo, hermano? Dios es el arquitecto de la salvación, absolutamente nadie más. Y Él es, hermano, quien puede salvarnos ahora, este día. Tú y yo no podemos salvar a nadie. No hay religión que pueda salvar. Lo decíamos el miércoles pasado, como Charles Haddon Spurgeon decía, no es tu gozo en Cristo el que te salva, es Cristo. No es tu emoción en Cristo la que salva, es Cristo. A lo largo de los años en mi vida cristiana he visto personas que como que son llamaradas de tusa. Yo sé que algunos bichos no saben ni qué acabo de decir, hermano. Hermano, hay personas así, no, que qué bonito, y arrancan con todo, ¿verdad? Y sí, que chivo y lo demás. Y ahora con el tiempo, con el pasar el tiempo, digo yo, bueno, a ver cuánto le dura al hermano. Ojalá le dure bastante, ojalá dure hasta que podamos colgar los guantes y presentarnos delante del Padre y decir un día, Señor, aquí estoy. Y que nos diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
No hay religión que salve, no hay iglesia, no hay pastor, no hay líder que salve. Pablo, escribiendo a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 5, versículo 18, dijo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y es que, amado hermano, fue Dios quien lo hizo. Él hizo todo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos aquí desean ser usados por Dios? Bueno, hermano, una de las formas que tú puedes ser usado por Dios es hablarle de Cristo a otras personas. Ay, a mí me da pena que sea un papelito, vaya a dejar los domingos debajo de las casas de los hermanos, de los futuros hermanos. ¿A cuánto aquí le gustan las buenas obras? Bueno, hablarle de Cristo a otra persona es una buena, es la mejor obra que tú puedes hacer. Es mejor que darle comida a alguien que lo necesita. El texto dice, a quien Dios puso como propiciación. Esto, hermanos, se remonta más de 2000 años atrás en la historia, cuando Cristo fue expuesto como el Salvador. Él fue expuesto ante todo el mundo en aquella cruz del Calvario. Hermano, cuando esto pasó, si usted se recuerda, hermano, el velo o la cortina que había en el templo, que escondía el arca y el propiciatorio, y usted dirá, a ver qué está diciendo este maestro, ya vamos a ver qué es esto. El propiciatorio, que era el lugar donde, quiero que me ponga atención a esto, hermano, donde se celebraba el rito de la expiación de los pecados del pueblo. Ay, pastor, quedé peor con lo que dijo. Bueno, expiación. ¿Qué es expiación? Bueno, la palabra expiación o el término significa, hermano, que es el acto de pagar por una culpa o pecado mediante un castigo, mediante un sacrificio o dolor. Cristo es, amado hermano, el que sufrió por ti y por mí. Él expió por tus pecados y los míos. Amén. Es como aquella madre que fue a meterse a aquella casa en llamas, quemándose y sacando a su hijo para salvarlo, y ella se quedó totalmente carbonizada. Hermano, allí era el lugar, el propiciatorio. Ese lugar, hermano, donde Dios daba el perdón. Y solo el sumo sacerdote podía entrar allí, más allá de ese lugar santo o el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote. Y cuando Cristo murió, esa cortina fue rota, todos lo sabemos. Y Dios, hermano, ha puesto ante nosotros, ante usted, ante mí, a Cristo como el trono propiciatorio. ¿Qué significa? Que yo puedo entrar y hablar con Él. Amén. Hablando del propiciatorio, el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, en el versículo 5 dice, oiga, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Y la misma palabra para propiciatorio fue usada en este versículo 25 que acabamos de leer en la carta a los Romanos capítulo 3. Cristo ha sido dado, Cristo ha sido presentado, a quien Dios puso. Dios fue el Padre que puso allí a Cristo. Cristo fue presentado como el propiciatorio delante del Padre. Hermano, tú y yo no pudiéramos orar tan tranquilos sin Cristo. Por eso es que la oración modelo, ¿cómo empieza? Padre nuestro. Cada vez que tú eres, hermano, entra la presencia delante del Padre. Padre nuestro. Es a Él que debemos dirigirnos. Es el Padre quien puso a su Hijo. En Lucas 18:13, el relato del publicano que fue al templo a orar. Quiero que me ponga atención a esto. Este hombre en realidad necesitaba del propiciatorio, porque, hermano, recuerde que la Biblia tiene un contexto social, político, religioso. Este hombre era un político, era alguien que le caía mal a todo el pueblo porque había comprado la cartera de impuestos y él imponía los impuestos como él quería.
el imperio lo cuidaba porque le daba ganancia. Pero este hombre, este publicano, este recaudador de impuestos, había sido excluido del templo. Y ya no podía ir allí para implorar misericordia ni perdón a Dios. Y lo que este hombre oró a Dios fue lo siguiente: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero en realidad, amado hermano, este hombre quería decir: a Dios, si solo hubiera un propiciatorio para un pobre publicano como yo. ¿Cómo quisiera que hubiera un propiciatorio? Ya no me dejan entrar. Y lo que Pablo, hermano, nos dice aquí a través del Espíritu Santo es que hoy hay un propiciatorio para todos nosotros, y ese es Cristo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, hermano, tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, ¿sí o no? El enemigo, hermano, te dice a ti: ¿por qué estás aquí? No te des paja. Mira, ¿dónde estás sentado? Y voy a usar el término femenino también. Mira dónde está sentada. Porque hay unas viejas como pecadoras, hermano. Todas son pecadoras, pero unas más que otras. Amén. ¿Y qué es lo que estabas haciendo ayer? ¿Dónde andabas? Job le llama el ángel acusador. ¿Qué estaba? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto? Hermano, todos ahora tenemos entrada al propiciatorio. No dejes que el enemigo de nuestras almas ponga dudas en tu corazón. Porque el enemigo es experto en hacernos creer esas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué estás llena la iglesia, hombre? Ya no vayas. Si vos nunca vas a cambiar, si vos siempre vas a ser el mismo, siempre vas a ser la misma. No, no, hermano. Tú y yo tenemos propiciatorio, y ese es nuestro Señor Jesucristo. A Él podemos ir. Ahora, ay, pastor, pero es que eso da chance. Entonces, puedo pecar y puedo ir a fregar, puedo ir a hacer esto y puedo pedir perdón, va. Se cuenta la historia que, bueno, al pastor Paul Washer llegó un joven de la iglesia y le preguntó: pastor, yo quisiera saber si yo soy salvo. ¿Tú quieres saber si eres salvo? No me digan amén los que están aquí, porque hay unos que les da pena, pero si tú quisieras ser salvo, quisieras saber si eres salvo. Y este joven tenía esa duda. Y cuando el pastor le dijo: pastor, yo quisiera saber si soy salvo de verdad, porque yo estoy aquí en la iglesia y todo, pero no sé. Y el pastor vino y le dijo: bueno, ¿tú quieres saber si eres salvo? Sí. Bueno, número uno, no te quiero volver a ver aquí en la iglesia nunca más. Y ni en otra. Haz todo lo que tú quieras. Vete a buscar prostitutas, alcohol, drogas, y haz todo lo que tú quieras. Y este joven se quedó pensando un momento y dijo: no, pastor, ¿cómo puedo yo hacer eso? Bueno, entonces te has dado cuenta que si has nacido de nuevo. Porque yo no estoy diciendo, hermano, cada vez que yo digo: hermano, la misericordia de Dios son nuevas todas cada día, y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, pues pequemos y fregamos. No. Lo que hemos aprendido en el estudio del primer libro de Samuel: Dios siempre va a estorbar tu pecado. ¿Cuántas veces a regarla ibas y pum, de repente Dios pone algo? Ahora, que vos no entendás es otra cosa. Porque Dios nos pone cosas, estorba nuestros pecados, y hay unos que entendemos: no, esto viene de parte de Dios. Pero hay otro que nos vale. Ahora, si tú pecas deliberadamente y no te importa, muy probablemente tú no has nacido de nuevo. Porque un hijo de Dios, alguien que ha sido perdonado por el Señor, cuando peca, le duele.
sabe que está mal, sabe que no es correcto, sabe que no está bien delante de Dios. Así que, mi amado hermano, lo que Pablo estaba diciéndonos aquí a través del Espíritu Santo es que hay un propiciatorio dado para todos y cada uno de nosotros, y ese es nuestro Señor Jesucristo, que derramó hasta la última gota de su sangre. Y esto es maravilloso saberlo, amado hermano. Es maravilloso saber que hoy en día tenemos un Dios santo que con agrado, con gozo y con satisfacción le ha dado al mundo un lugar de misericordia como nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro refugio. Él es nuestro lugar de perdón. Él es nuestro Salvador. Y Dios, hermano, es maravilloso. Porque aunque nosotros nos resistamos, aunque nosotros hayamos nacido muertos en delitos y pecados, Él decidió salvarnos. Hermano, esto es tan fácil de debatirlo. Si nosotros, siendo cristianos, nos cuesta. ¿Sí o no? Cuando vinimos a Él es porque Él ya nos había traído hacia Él, hermano. Juan capítulo 6, versículo 37 nos dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Mi hermano, ya no se siga haciendo el del ojo pacho con el Señor. Qué triste será o qué triste sería que tú estés escuchando este mensaje y si tú mueres sin Cristo, ir a una eternidad al infierno sería espantoso. ¿Sabes por qué? Porque has escuchado una y otra vez el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? El camino ya nos lo abrió el Señor. Él nos hizo el camino. Veamos la frase del texto. Dice, mira lo que dice el texto. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa, esta parte es maravillosa. Como dice, léala conmigo. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La frase del texto pasado por alto en el griego, amado hermano, paresis, es decir, tolerancia. Habiendo pasado por alto, habiendo tenido tolerancia. Y así ha sido Dios desde siempre con los pecadores. Cuánta paciencia, cuánta tolerancia nos ha tenido el Señor a nosotros. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos aquí le hemos prometido cosas al Señor que no se las hemos cumplido? ¿Cuántos aquí hemos, allá por enero, verdad? Allá por la última semana de diciembre del 2025, prometiendo un montón de cosas. No, sí, Señor. Ay, no. 2026, el año de mi victoria. Hola, en derrota ha vivido el hermano, ¿verdad? El 2026, el año donde ya no voy a chupar. El 1 de enero, reventado allá en el Tunco, a ver con quién. ¿Cuánta tolerancia nos ha tenido el Señor? ¿Qué tolerancia nos ha tenido el Señor? Amén, hermano. Hermano, el Señor es sorprendente cómo ha tenido tolerancia con pecadores como nosotros. Que aún sabiendo quiénes somos, pecados, hermano, que cometemos con todas las de la ley y que si así soy yo nunca voy a cambiar. Hermano, quiero decirte que en esta vida todo se paga. Todo. Nadie se va de esta tierra sin pagar. El Señor ya te salvó. Por gracia, por misericordia. Pero los pecados nos van a alcanzar, hermano. No creas que ya te libraste de eso. Muchos de nosotros, mire, ya hace años y nadie se dio cuenta.
Decís vos, Dios sí te vio. Amén. Tarde o temprano. Ay, a mí no me gusta que, ay, no, yo ya no voy a venir el pastor como predica, ya no. Pues hermano, ¿de qué sirve que te prediquemos ahí sobándote el lomo? Es mejor que se te diga, que reacciones, que digas es verdad. Como el hijo pródigo, cuando vio que se estaba hartando ahí, hermano, para un judío los cerdos es uno de los animales más despreciables que existen. Era judío y terminó comiéndose la comida de cerdos. Esto era tan denigrante para él, pero hasta entonces entró en sí. Mira, hermano, párale ya. Ya párale a eso. Ya dejemos estas cosas. Porque el Señor ya nos perdonó. Pero aquí, tarde o temprano, habiendo pasado por alto, cuánta tolerancia nos ha tenido el Señor. Ahora, este texto no solamente es aplicado o aplicable a los pecados pasados tuyos y míos. El texto, hermano, está hablando y se refiere más bien a los pecados que vivieron antes de la cruz, para las personas que vivieron antes de la cruz, es decir, en la época anterior. En el tiempo del Antiguo Testamento, la gente venía, compraba un corderito, la ley exigía esto, la ley decía que tenías tú que comprar un cordero, el cordero del sacrificio estaba ya señalado, allá en Levítico lo pudimos ver, y entonces, amado hermano, este cordero también ya venía postulando, señalando y hablando de nuestro Señor Jesucristo sin saberlo en el Antiguo Testamento. Ninguna persona pensaba que Cristo el Salvador iba a ser el Cordero. Nadie. De hecho, si usted hubiese preguntado a alguien del Antiguo Testamento, qué sé yo, por decir a Caín. ¿Cuántos saben quién es Caín? Por poner un ejemplo. Imagínese usted, mire hermano Caín, ¿y usted qué onda? ¿Cree que esto, la sangre de este Cordero lo va a limpiar de todos sus pecados? Pues lo más seguro es que hubiera dicho que no, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hizo? Por obediencia a la ley. Lo hizo los santos del Antiguo Testamento. Esto es un punto bien interesante porque la obediencia en la vida del cristiano es importante, hermano. Esto es importante. Hay muchos cristianos que viven, y esto sí es bien aplicativo lo que voy a decir, hay muchos cristianos que vivimos de desgracia en desgracia en desgracia. ¿Por qué? Porque vivimos en desobediencia. Porque no estamos haciendo las cosas como Dios manda. Porque queremos hacer de nuestra vida como nosotros queremos, cuando Dios ya la estableció como debe ser en su palabra. Los casados quieren vivir como que fueran solteros. Los novios quieren vivir como que fueran esposos. Los jóvenes ya no quieren, ya no sueñan con tener familia ni con tener hijos. Piensan que eso es algo radical y algo tonto de pensar. Y el mundo está patas arriba. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere vivir como Él dice, no como la palabra del Señor dice. Si hay algo que Dios bendice es la obediencia. Joven, tú que vives todavía en casa de tus padres, obedece. Dios bendecirá tu vida por ser obediente. No, pero si yo ya gano, tengo mi plata, yo hago lo que quiero. Falso. Mientras vivas en la casa de tus padres, quien demanda son ellos. Lo quieras reconocer o no. Nos guste o no nos guste. Obedece, Dios bendice la obediencia. Aquí aplicándolo en la iglesia. Ay, el líder dije que hagamos tal cosa. Ay, hermano, el líder dará cuentas al Señor de lo bien o mal que está haciendo. Tú obedece. Y los santos del Antiguo Testamento, hermano,
Y esto que voy a decir es hermoso porque obviamente, hermano, la gente llevaba aquel corderito por obediencia, por pura obediencia. Y voy a decir algo que es bien interesante. Dios, hermano, salvó y perdonó a las personas en el Antiguo Testamento, obviamente siempre por gracia, pero los pecados los pagó como con una tarjeta de crédito, para que lo entendamos todos. ¿Cuántos aquí le tienen miedo a las tarjetas de crédito? Fíjate, las tarjetas de crédito son buenas al saberlas usar. Ese pisto que usted mira ahí en la aplicación, porque hoy lo ve en la aplicación, 2,000 bolas. Y usted piensa que tiene $2,000. Y usted va a comer, chao. O lo pone aquí, traiga el post. Clic. Y hay otros que están en el teléfono, ¿va? Gran salsa, ¿va? Y eso va en un crédito que para que la tarjeta le dé un buen resultado, usted tiene que pagarlo a los 30 días. En el corte, el día de corte, eso le da puntos, hace millas. Es una buena herramienta. Cristo, a través de los corderos, a través de la ley, iba con eso. El hombre, a través del Señor, por gracia, era salvo. Pero cuando Él muere en la cruz del Calvario, pagó los pecados pasados de los santos del Antiguo Testamento. Ahí es donde fue la fecha de corte de los santos del Antiguo Testamento. Y Él pagó lo que venía agarrando al crédito. Él allí lo pagó y pagó los pasados, los del presente en ese momento y los del futuro que somos nosotros y los que vendrán hasta que Cristo venga. Amén. ¿Cuándo los pagó? En la cruz del Calvario. Esto es hermoso. Y debemos entender, amado hermano, que si estamos vivos aquí, no es porque seamos buenos. Mira, hermano, Pablo, recuerde que viene hablando, viene destruyendo todo pensamiento humano. Él viene diciendo, ¿tú que te crees moralista? No, yo no le hago daño a nadie, mis padres me enseñaron valores, éticas y morales y todo eso. ¡Qué bueno! Pero eso no te salva. No, pero yo fui a una persona que estudié y esto y lo otro y lo... Qué bueno, pero eso no te salva. No, pero yo nací en el evangelio y... Qué bueno, pero eso tampoco te salva. No, pero yo estudié teología, yo he estudiado el griego, el hebreo y he diagramado textos bíblicos y he estudiado con los mejores maestros de teología expositiva y he hecho esto y lo otro. Qué bueno, pero eso tampoco te salva. El que salva es Jesucristo. Y Pablo viene botando todo pensamiento humano de creer que en nosotros hay algo para salvarnos. Y por eso es que el texto dice en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Sabe qué dice el texto? O sea, ¿de qué te puedes tú jactar? ¿Qué es la palabra jactancia? Se dice que la jactancia es el acto de presumir o alardear de uno mismo con orgullo excesivo. Es hablar demasiado sobre los propios éxitos de forma que moleste a los demás. Hermano, hay gente que es así. Amén. No, y como yo, fíjese que, y como yo he viajado, y pues nadie te está preguntando eso. No, y como fíjese que como yo estudié, y fíjese que yo sé, y yo esto y lo otro, y ya les he contado, ¿verdad?, la historia de aquel compañero que nomás había salido, hermano, en la tarjeta, antes eran las tarjetas de presentación, pero ya nadie pide ese volado. Poca gente lo pide. Porque ahora todo es WhatsApp. No, me agarre mi WhatsApp, te dice uno.
Y en la tarjetita se había mandado poner reverendo, maestro, pastor, coaching, promotor, líder de jóvenes, semejante enfermo mental. Para empezar, ¿cómo es que te mandaste a hacer unas tarjetas vos? No, es para andar dando charlas. Y todo el mundo lo acabamos por enfermo. Esa es una enfermedad, hermano. Andar alardeando de lo que yo, no, hombre, hermano, si nosotros somos algo, es por la gracia y la misericordia de Dios, hermano. Si usted es ingeniero, arquitecto, licenciado, abogado, lo que sea, es por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso, hermano, así es el Señor de bueno. Y dice el texto, ¿de qué te jactas? No, no, no. ¿Sabe qué dice Pablo? Ustedes que se creen salvos, ¿saben? Ustedes son salvos y no tienen por qué jactarse de eso. Si Dios está salvando hoy por la fe en Cristo y no por nuestros méritos a nuestras obras, entonces, ¿qué lugar queda para el orgullo del ser humano? ¿Por qué te crees tú más que otro hermano en la iglesia? ¿Por qué tú te crees más que el que está a la par tuya? ¿Por qué tú te crees más que el otro solo porque puedes un poquito más de Biblia o teología? ¿O por qué tú te crees más solo porque tienes más años de congregarte que otro? Todos tenemos diferentes niveles de madurez en la vida espiritual. No todos aquí somos, hermano, yo he visto gente vieja que no es madura en la fe. Tienen 40 años de estar zampados en la iglesia y son unos niños espirituales. Todo les ofende. Ay, el aire. Ay, es que las iglesias con aire son con pecado. Tu abuela. Ricas son las iglesias con aire. Hermano, esto es un privilegio tener aire. Digo, yo voy a predicar un montón de... Y como ya estoy acostumbrado al aire, ay, estoy con un gran calor. Aquí bien rico, hermano. Ay, no, es que esto y lo otro. Ay, es que las iglesias... No, hermano. No te jactes. No te jactes de nada, dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Porque ¿en qué lugar queda para el orgullo del ser humano? ¿De qué podemos jactarnos hoy en día, hermano? No nos queda nada de qué enorgullecernos. Hermano, usted que ha venido en carro ahora, ¿usted se imaginó un día tener un carro? Y vive, que este carro que no es que... Hermano, si vos a pata andabas, hasta chero eras de los de las 5 para que no te cobraran el pasaje. Y esa es una técnica para que no le cobren a uno la cora del pasaje, ¿verdad? Hacer ese chero del motorista. Ay, no, voy a llevarlo al centro de servicio para que le hagan esto y lo otro. ¿Quién hemos sido? Y cualquiera pudiera decir, no, yo ya nací en cuna de oro. ¿Y quién crees tú que le permitió a tu familia nacer en esa cuna de oro? O sea, no tenemos nada que jactarnos, pues, hermano. Es más, terminemos ya porque caemos mal. Hermano, todo queda excluido. Hermano, mira, cuando un creyente entiende esto, ya para terminar, lo único que debería de darnos y traer a nuestro corazón es sencillez y humildad. Y cuando yo veo que un hermano peca, decir, ay, hermano, Señor, ten misericordia de él así como tuviste de mí. Porque aquí nadie tiene que jactarse de nada. Toda jactancia queda excluida. Pero vamos a ver a más detalle ese texto en adelante, el próximo miércoles, si el Señor lo permite. Démosle un aplauso al Señor.